buenas noches con todos. En esta presente entrevista realizaremos el análisis de uno de los cuentos más hermosos dados por un gran literario, el cual tiene titulado como nombre Cera. Pero antes de ingresar en contexto acerca de qué trata y de qué nos relata este bello cuento, nos es necesario comentar que este cuento Cera fue dado por el gran literario César Vallejo, el cual nació en 1892 en Santiago de Chuco, en el departamento de La Libertad. Pues él fue un gran innovador de la poesía universal y considerado un gran exponente de la literatura. Pues César Vallejo nos relata dentro del cuento Cera acerca de la injusticia social y de la fragilidad del destino. Pues Vallejo utiliza un lenguaje poético y a través de ello muestra una gran capacidad de relato al poder introducirnos acerca de cómo podríamos o de cómo se podría nosotros podríamos encontrarnos en esa situación. Vallejo, además de ello, a través de una narración dentro del cuento Cera, busca relatar la desesperación y la angustia dentro del protagonista del cuento Cera. Querido público, el día de hoy nos acompaña la señorita Victoria Huacho Villanueva, quien nos brindará un análisis del cuento Cera del gran literario César Vallejo. Contamos con su presencia mediante la plataforma Zoom para profundizar en este relato. Se han planteado algunas preguntas que a continuación se anunciarán. Estimada Victoria, para darle un poquito más de contexto a esta entrevista, sabemos que el juego de azar es un elemento central en el cuento. La pregunta sería, ¿cómo se relaciona la adicción al juego en Cera con su angustia existencial? Bueno, el juego se presenta como una fórmula de evasión, un intento de encontrar algo de control o significado en un mundo que le parece caótico al personaje. El personaje trata de escapar de esa situación, busca consuelo o queriendo encontrar paz en el juego del azar, ¿no? Pero en este proceso o en este camino que él toma, digamos que el cambio no lleva a un cambio favorable, ¿no? Sino que todo lo contrario, porque se crea una exacerbación de sufrimiento. El protagonista, quien se enfrenta a una vida marcada por el sufrimiento y la desesperanza, también se encuentra en un ciclo de dolor emocional, y el juego se convierte en un medio por el cual intenta lidiar con esa angustia. También podemos hacer énfasis que el personaje carece de autonomía, y el juego se convierte en una metáfora de la condición humana, que a pesar de los esfuerzos por cambiar o escapar, el ser humano sigue siendo vulnerable mediante algunas situaciones. Continuando con esta entrevista, la siguiente pregunta planteada es: ¿cómo se entrelaza la angustia existencial y la adicción al juego en la construcción del personaje Cera? Bueno, se entrelazan de manera profunda, ¿no? Para construir un personaje marcado por la desesperación y también la lucha interna. La adicción al juego no solo es una actividad en la que el personaje se ve atrapado, sino una manifestación tangible de su sufrimiento. Y a través de este vicio, Vallejo construye la complejidad de Cera como un ser humano profundamente angustiado, desesperado, ¿no? Donde se puede ver que deriva de sentimientos de vacío, su incapacidad para encontrar un propósito de vida. También se siente atrapado en un ciclo de sufrimiento, viendo un mundo caótico. Se enfrenta en la imposibilidad de hallar sentido en sus esfuerzos, sus relaciones, sus elecciones.
y inevitablemente dolorosa y carente de esperanza. ¿De qué manera considera que este cuento refleja la realidad de la época en que fue escrito? Bueno, esto refleja una crítica a las estructuras sociales que oprimen al individuo, una crítica que era especialmente relevante en los años 30, cuando las tensiones sociales y las luchas de clase eran muy intensas en aquella época. Así que Vallejo toma el contexto político y también social, expresa un profundo dolor existencial ante la injusticia y la desigualdad. Estimada Victoria, con referente a la tesis planteada, la búsqueda del bienestar personal se debilita ante la incertidumbre del destino. ¿De qué manera específica el cuento de Cera de César Vallejo ilustra la energía del bienestar psicológico del personaje principal a medida que se enfrenta a la incertidumbre de su futuro? Bueno, a través de sus decisiones y también la reacción del personaje, Vallejo nos muestra la frustración existencial y la desesperación que acompañan al intento de encontrar significado en un mundo incierto y lleno de sufrimiento, ¿no? Podemos encontrar la dependencia del juego como refugio, la sensación de ser moldeado por las circunstancias, la desesperanza y la frustración, el contraste entre la ilusión de cambio y la realidad de la impotencia, la falta de propósito y sentido, y también el sentimiento de impotencia y desesperanza existencial. Quiero expresarle mi más sincero agradecimiento por el tiempo y la generosidad que nos brindó a nuestro equipo durante la entrevista. Fue una experiencia invaluable escuchar su perspectiva y conocer su experiencia en el tema. Bien, querido público, a continuación se dará una breve conclusión sobre el relato reflexivo Cera. El relato de Cera es una historia de ambición humana y el destino incierto, utilizando la metáfora del juego de azar, donde los personajes no juegan solo con dinero, no solo con dinero, sino también con las esperanzas y sentimientos. Asimismo, el autor critica la desmoralización que provoca la adicción y los defectos destructores que pueden llevar al individuo a hundirse en la desesperación. En cuanto a este personaje principal, Charlie representa el miedo y el odio desconocido, mostrando cómo la adicción cambia a las personas y las separa de un verdadero yo. En definitiva, la descripción de Chino mutilado simboliza una pérdida de identidad y dignidad que perpetúa la vulnerabilidad y el sufrimiento.